Soy el doctor Javier Ciliani, médico neurólogo, perteneciente al grupo de trastornos del movimiento de la Sociedad Neurológica Argentina, y en este 11 de abril del 2022, conmemorando un aniversario más del Día Mundial y Nacional de la Enfermedad de Parkinson, voy a brindar un breve resumen sobre algunos trastornos no motores que tienen que ver con la presión arterial y con las alteraciones de la vejiga, los pacientes con Parkinson. Este grupo de manifestaciones está dentro de lo que se llaman las disautonomías, es decir, son alteraciones de una parte del sistema nervioso central que no tienen que ver con la parte consciente o voluntaria que puedan manejar los pacientes y no tienen que ver con la parte motora. Estas alteraciones pueden verse en la enfermedad de Parkinson, generalmente en aquellos pacientes que tienen una patología avanzada en años. No suelen ser manifestaciones de temprana evolución. Cuando esto ocurre, uno debe alertarse como médico neurólogo si realmente el paciente está cursando una enfermedad de Parkinson o está teniendo un parkinsonismo de otra etiología, parkinsonismos atípicos, cuando se presentan estos fenómenos de alteración vesical o alteración de la presión arterial. En lo que respecta a la presión arterial, la mayoría de los pacientes con Parkinson tienden a tener valores de presión más bien bajos, ya sea por el mecanismo de la enfermedad o por las drogas que se utilizan para controlar los síntomas motores. La mayoría de los antiparkinsonianos tienen propiedades hipotensoras. Y estos pacientes pueden manifestarse con inestabilidad, con mareos, con somnolencia excesiva durante el día, con un malestar en la cabeza, que muchas veces, si no controlamos la presión, nunca vamos a saber que estos pacientes están teniendo presión baja. Otra característica es lo que se llama la hipotensión ortostática. Es aquel bajón de presión súbito, rápido, que ocurre cuando el paciente cambia bruscamente de una posición, de pasar de estar acostado a sentarse o de estar sentado a pararse. Muchas veces esto es asintomático o tiene síntomas muy vagales que hacen difícil saber si es por hipotensión, que necesitamos estudiarlo con medir básicamente de manera casera en estas tres posiciones, acostado, sentado y parado, para ver cuál es la diferencia de sus valores y actuar en consecuencia, ya sea modificando fármacos que actualmente el paciente toma y que pueden ser causa de su hipotensión ortostática, o haciendo algunas medidas higiénicas, dietéticas, como incorporar más sal en las comidas, como por ejemplo comer más frecuentemente y no hacer ayunos prolongados, eliminar o restringir el uso de hidratos de carbono, utilizar medias elásticas compresivas para varices, colocar tacos en la cabecera de la cama para dormir en una posición más declive a nivel del tronco por la noche, hacer ejercicios que mejoren el retorno venoso desde las extremidades inferiores hacia el corazón, y otras medidas que van a ser claramente estipuladas por los médicos tratantes. Hay que tener en cuenta que muchos pacientes previo al diagnóstico de Parkinson son hipertensos y vienen tomando medicación antihipertensiva, por lo tanto es necesario consultar al cardiólogo sobre el reacomodamiento o a veces la suspensión de los tratamientos antihipertensivos, porque muchas veces se vuelven contraproducentes en el estado actual de los pacientes con Parkinson evolucionados, que tienden a tener más hipotensión arterial. Con respecto al tema de la vejiga, un síntoma común es el comenzar a levantarse más frecuentemente por la noche. Muchas veces esto va acompañado de una urgencia, la necesidad imperiosa de ir rápido porque el paciente no retiene, y a veces esto va asociado de pérdidas transitorias, pérdidas inconstantes de orina, o a veces una verdadera incontinencia. Esto, que puede ocurrir y suele ocurrir principalmente de noche, en algunos pacientes se traslada en las horas del día y suele ser muy incómodo desde el punto de vista funcional y sobre todo desde el punto de vista social, porque esta necesidad imperiosa de orinar rápidamente, sumado a las dificultades motoras que muchos pacientes con Parkinson tienen, hacen que indefectiblemente se produzca la incontinencia urinaria. Sin embargo, no todo lo atribuimos al Parkinson. Hay que hacer diagnóstico diferencial con infección urinaria, que puede dar síntomas similares, y en caso de varones con Parkinson,
el análisis adecuado de alguna patología de próstata también es necesario, porque las patologías prostáticas pueden comportarse de la misma manera. Por lo tanto, una adecuada y pronta derivación a un especialista en urología va a ser importante en el diagnóstico diferencial de estos trastornos, para ver si realmente estamos frente a una vejiga neurogénica hiperactiva, que requiera un abordaje urológico específico para mejor confort de los pacientes, o estamos frente a una patología que tiene que ver con la enfermedad de Parkinson. Muchas gracias.